Buenas, vamos a trabajar ahora el cálculo del área o superficie de diferentes figuras que ya son un poco más extravagantes estas figuras, ya no son tan fáciles como simplemente un cuadrado o un rectángulo, sino que son figuras que podemos de alguna manera ver que se componen o de alguna manera tienen alguna relación con estas figuras anteriores. Y iba a detallar algo que acá queda, digamos, como explícito, que es área. Y no puse o superficie. Lo voy a poner entre paréntesis porque no es exactamente lo mismo el área que la superficie. ¿Sí? No es exactamente lo mismo. Para que haya un área, para que haya una superficie, voy a necesitar, sí o sí, que haya algún contacto material. Por ejemplo, acá tenemos la superficie de este cuadrado que está delimitado por todo lo que yo pinto acá. Todo lo que pinto es la superficie del cuadrado. ¿Sí? O sea, tengo algo material que existe y tiene color naranja o amarillo. Y eso es lo que va a hacer este cuadrado. Lo mismo con este rectángulo. Todo lo que yo pinte acá, ¿sí? Va a estar delimitado por lo largo, ¿no? de la base y la altura. Y eso va a ser toda esta superficie. Claro, pero esto que está acá, que está hueco, también tiene información, nos da información de alguna manera. Y no está bien decir que esto es superficie, porque no hay nada superficial, no hay nada que haga contacto acá. ¿Se entiende lo que estoy proponiendo? O sea, acá no hay superficies, de ninguna manera. Acá hay un hueco, y este hueco puede ser más grande o más chico, ¿sí? Dependiendo cómo sea la figura en cuestión. En este caso estamos haciendo un hueco que tiene figura triangular, perdón, que tiene figura rectangular este hueco que está acá. Imagínense, imagínense esto como una ficha que yo corto en el medio un agujero con esta forma, que tiene una forma justamente rectangular, y ese corte que le hago rectangular, lo vamos a poner un colorcito para que se diferencie bien, ese corte rectangular que le hago me genera este agujero. ¿Se entiende? O sea, esta figura sí tiene superficie y esta figura también tiene superficie. Y esta figura amarilla también tiene superficie, pero lo de adentro no es parte de la superficie de la figura amarilla, no cuenta. ¿Sí? Lo de adentro es un área, es un espacio. ¿Sí? El área no es lo mismo que la superficie. El área es un espacio, es un área determinada, es un lugar. ¿Ok? En cambio, la superficie sí es parte de un material. O sea, la superficie sería esta parte que está acá. Y el área es todo lo que comprende el material. ¿Ok? O sea, esto no está bien dicho que es superficie de hueco. Es el área hueca. No es la superficie hueca, ¿se entiende? ¿No? Es una palabra técnica. Esto está bien dicho decir, bueno, la superficie esta es esta y el área hueca es esta. Eso sería la forma correcta de hablar en este caso, porque el área sí puede hacer referencias a tamaños, en este caso en dos dimensiones, ¿ah? Longitud por longitud, y la superficie también es longitud por longitud, pero hablando de algo material que existe, sustancial, ¿bien? Es muy diferente. Bueno, entonces, ¿cómo calculo la superficie de esta figura que está acá? Bueno, para eso tengo que tener informaciones. Y la superficie que está acá va a estar delimitada por la superficie total imaginaria de este cuadrado menos la superficie de este rectángulo, que cuando yo lo superpongo así, de esta manera, lo que estoy haciendo es creando un agujero. O sea, hay que imaginar que yo corto este cuadrado con las líneas que me crean este rectángulo y eso me da lugar a este agujero. Es decir, esto lo saco de acá, ¿sí? O mejor dicho, también lo puedo pintar de amarillo y puedo decir, ok, si yo a esto le saco esto y me queda este vacío. O sea, es un hueco, claramente. ¿Y cómo yo puedo saber digamos, el área, la superficie que me queda acá? Eso lo puedo saber calculando el área total de este cuadrado menos el área de corte que yo estoy haciendo. Y está bien decir
el área de corte mejor que la superficie de corte, ¿sí? Porque no hay ningún material acá. Entonces los datos que nos da el ejercicio son, por ejemplo, que este rectángulo interno, que es del área de corte, tiene una altura de 6 y no tiene unidades porque las áreas, no hace falta ponerle unidades, las áreas son proporciones, son adimensionales. Después sí, yo si trabajo con superficies tendría que ponerle centímetros, pulgadas, lo que sea. Y tengo una longitud de 6 de altura y una longitud de 2 de base, en el caso del rectángulo interno de esta figura. Y en el caso externo, ¿sí? Vamos a imaginar que tenemos este cuadrado, ¿no? Completo y tenemos 8 por 8. No lo puse porque me parecía que no hacía falta porque es un cuadrado y es evidente. Así que el área total menos el área de corte es el área de la forma. O sea, este área total es el área del cuadrado, ¿sí? El área completo, ¿ok? El área no hueco, digamos, íntegro. Hay muchas formas de decirlo, ¿no? Pero es el área del cuadrado menos el área del corte, me va a dar el área de la forma. ¿Bien? O sea, esta forma, lo que está en amarillo, sin lo blanco. Lo blanco no forma parte de la forma. Solamente lo amarillo forma parte de la forma, lo naranja. Entonces vemos que el área de adentro, la parte íntegra, o sea, perdón, el área total, esta, para mí estaba bien puesto la palabra total, porque hace referencia a todo esto que está acá. El área total es la base por la altura, ¿sí? Del área total, o sea, la base por la altura, menos la base por la altura del área de corte, o sea, la base por la altura del área de corte. Es decir, esto menos esto, ¿sí? El área esta menos el área esta. Entonces lo que yo tengo que aprender a hacer es a abrir las composiciones. ¿Vieron? En el ejercicio anterior, esto, ¿sí? La superficie se abre en dos cosas. Bueno, de esta manera, de la misma manera, el área se abre en dos cosas. ¿Ok? También. Yo puedo seguir haciendo cuentas. Esto le vamos a poner el nombre área en vez de superficie para seguir con la misma onda, vamos a poner el área de la forma. Entonces, el área del total menos el área del corte es igual al área de la forma. ¿Bien? Reemplazamos los datos. 8 por 8 menos 2 por 6 es 8 por 8 es 64, 2 por 6 es 12, 64 menos 12 es 52 y 52 es el área de la figura. Quiero que presten atención a todo lo que sucedió acá, que es que yo hice el ejercicio y al mismo tiempo también hice un esquema que me muestra lo que yo estoy haciendo. Este esquema me sirve mucho para poder comprender mi ejercicio. Así que la realización de esquemas es fundamental, fundamental. Y también hice algo muy importante, que es que puse la ecuación total, la fórmula total, y la abrí también. Abrí esa fórmula y reemplacé cada cosa y después dejé detallado el resultado. Eso es importantísimo para ser ordenados a la hora de resolver. Y bueno, vemos que esta figura tiene un área de 52. Bien, vamos a ver otro ejemplo con otras figuras para que terminen de comprender el tema. Vamos, por ejemplo, a calcular la figura hueca que hay aquí, ¿sí? Es el mismo ejercicio, pero con otras formas. En vez de que la forma grande, la forma externa sea un cuadrado, en este caso va a ser un triángulo. Y bueno, la forma interna también va a ser un rectángulo, perdón. ¿Sí? Así que tengo entonces una figura, esta figura tiene estas dimensiones y tiene estos datos. Y en este caso lo puse con color porque quería que vean bien de dónde sale cada cosa. Entonces yo quería dejarlo detallado con color. Y vemos que la figura esta, que es una suerte de, bueno, es un triángulo con un agujero rectangular adentro suyo, tiene un área marcada por lo violeta o lo púrpura, tiene un área marcada por lo púrpura y yo tengo que saber el área esa. Acuérdense que lo que está dentro no es parte del área, digamos, del bicho este. ¿Sí? No es parte de la superficie. Entonces tenemos como dato que este lado que está acá mide 4 centímetros, este otro lado mide 2 centímetros, el alto del triángulo mide 10 centímetros y la base del triángulo mide 8 centímetros. Y acá podemos ver
que si yo imagino estos objetos íntegros de forma entera, me va a dar que el triángulo son 10 por 8, 80 sobre 2, 40, porque recordemos que la superficie del triángulo es base por altura sobre 2, eso lo vimos acá, base por altura sobre 2. Y el rectángulo es base por altura, con lo cual eso nos da 4 por 2, 8. Y eso nos da una incógnita, porque bueno, no sabemos cuánto es. Pero sí, sabemos cuánto es. Es facilísimo de hacer la cuenta. Es ni más ni menos que 32. Acá está. Entonces, obviamente que si ustedes colocan acá la superficie, 10 por 8, 80 sobre 2, 40, menos 4 por 2, 8, y lo restan y les da 32, eso está bien. Pero correctamente hay que hacer el procedimiento del ejercicio. Y el procedimiento es, como ya vimos en ejercicios anteriores, es escribir la fórmula, los datos, absolutamente todo. Y ponemos la superficie de la figura, representado por lo púrpura, es igual a la superficie del triángulo, representado por el rojo, del triángulo completo, menos la superficie del rectángulo, representado por este celeste. Y vemos que ahora no voy a hablar más de los colores, pero allá están todos los colores para que se guíen. Y yo voy abriendo, ¿no? La superficie de la figura esta va a ser la superficie del triángulo, que la abro en base por altura, la abro, menos abro también su composición, ¿sí? O sea, descompongo lo que es la superficie, descompongo esta otra superficie, y ahora reemplazo. Simplemente reemplazo en cada cosa, ¿bien? Reemplazo la base del triángulo, que es 8, por la altura, que es 10, dividido 2, y esto menos 4 por 2, y acá es 80 centímetros sobre 2. Esto me faltó al cuadrado, esto es al cuadrado, porque hicimos 8 por 10 centímetros. Dividido 2, el centímetro de aquí se me va con el centímetro de acá, porque es dividido, ¿sí? Dividido 2. Y acá me estoy mandando algo. A ver, esperen. Acá también me faltó este 2 que está acá. Ahí está. Vieron que con las unidades me di cuenta que algo fallaba. Acá había un centímetro cuadrado menos un centímetro. Eso no se puede. No puedo hacer x menos y. No puedo hacer x menos y es. Entonces centímetro cuadrado menos centímetro no puedo hacer. Pero claro, no era el problema de que tenía diferente, sino que yo no le había puesto el cuadrado. 4 centímetros por 2 centímetros es 8 centímetros cuadrados. Así que hay que prestar muchísima atención a las unidades. Y bueno, esto para terminar nos da 32 centímetros. Bueno, tenemos un siguiente ejercicio, ¿sí? Que yo les propongo que no vean el resultado. Voy a borrar esto rápido. Y lo que van a hacer ahora es intentar resolver esto sin mirar el resultado. Y en el video que viene lo vamos a explicar para que tengan la resolución del mismo. ¿Sí? Bueno, nos vemos en el video que viene.